Buenas tardes, bienvenidos al seminario Prisión Preventiva y Colaboración Eficaz, Casos Prácticos en el Perú, organizado por ZH Consultores y el Centro Internacional de Estudios Jurídicos. Asimismo, tenemos como ponente al doctor Rafael Vega, que es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente universitario en la misma casa de estudios. También es socio fundador del estudio jurídico Vega Yepapasca. Por otro lado, tenemos al doctor Carlos Rodas, que es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y becario del DAD en la Universidad Leipzig, Alemania. Es también director gerente del Instituto Peruano de Derecho Penal Económico y de la Empresa y socio fundador de Rodas y Asociados. Por otro lado, tenemos al doctor Edson Celada, que es socio de ZH Consultores. Le doy la palabra al doctor Rafael Vega. Muchas gracias. En primer lugar, tengo que agradecer la invitación por parte de ZH Consultores, del Centro Internacional de Estudios Jurídicos y de mi muy querido amigo Edson, al cual hemos compartido algunos espacios en otros momentos. Y se me ha invitado para que conversemos, porque esa es la dinámica que espero tengamos acá, que conversemos respecto a la prisión preventiva. Yo he puesto este título: Prisión preventiva, reacción ante la metástasis. ¿Por qué digo metástasis? Bueno, estamos viendo pues que la prisión preventiva está abarcando un papel importante dentro de la administración de justicia de nuestro país. Y está siendo muy recurrente que se exija esta medida que priva de la libertad a los investigados, pero muchas veces se cree que esto es una especie de castigo, sentencia anticipada, ajuste de cuentas, y no caemos en cuenta, no abrimos los ojos al hecho de que mientras más decisiones inmotivadas tengamos respecto a privaciones de derechos fundamentales, mayor va a ser la afectación de la administración de justicia para todos los ciudadanos, para todos aquellos que tengamos en algún momento algún proceso. La siguiente diapositiva, por favor. Yo siempre me gusta empezar mis exposiciones con esta frase, sobre todo de prisión preventiva o de sentencias condenatorias, ¿no? Con esta frase de Binder, ¿no? Que es que la cárcel es una jaula donde encerramos a seres humanos, ¿no? Como animales. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces discutimos temas, en algún momento temas de dogmática, ¿no? Muchas veces discutimos temas pues como instituciones procesales como la prisión preventiva, la pena efectiva, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta de que esas discusiones tienen como trasfondo privar de la libertad del bien jurídico más importante de una persona. El doctor Mario Rodríguez Hurtado, mi socio y que también es mi maestro, ¿no? Saludo acá al doctor Mario siempre, me decía, por ejemplo, que Michael Jackson es una persona que ha tenido pues juicios importantísimos por delitos gravísimos de violación sexual de menores y nunca pisó la cárcel. ¿Eso estuvo bien? ¿Eso estuvo mal? Bueno, pues es debatible, pero mientras no se demuestre la culpabilidad de una persona, la prisión preventiva debe ser el último recurso, la última ratio también a la cual se tiene que recurrir mientras esté investigándose un tema. El primer punto que me gustaría tocar es sobre la reforma procesal penal en el Perú, ¿no? ¿Algo hemos avanzado? Bueno, hasta ahora veo que algunos académicos, algunos expositores o algunas personas que escriben en las revistas especializadas hablan del nuevo Código Procesal Penal, cosa que ya 13 años después me parece hasta un poco irónico, ¿no? De nuevo ya no tiene casi nada. De nuevo puede ser para las personas que recién se les va a aplicar, pero ni eso. Ya en Lima, en todo el Perú se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal para determinados casos desde hace buen tiempo. En la actualidad estamos viendo pues que los casos más importantes pues de corrupción están siendo tramitados por la norma procesal penal publicada en el año 2004, que empezó a correr en el año 2006 en Huaura. 13 años después ha corrido mucha agua por ese río y bueno, pues tenemos que analizar ahora una de sus instituciones principales.
Las modificatorias al Código Procesal Penal del 2004 no han hecho más que mostrarnos el endurecimiento de la tramitología procesal penal, ¿no? Hubo determinados sectores que se empeñaron en decir que el nuevo Código Procesal era prodelincuente, era en exceso garantista, que iba a hacer que todos los criminales salieran de la cárcel. Creo que la realidad ha chocado contra esos postulados que venían de, como digo, de determinados sectores, y nos ha dado cuenta pues que el Código Procesal Penal en materia represiva tiene muchas armas para el fiscal. Otra cosa es que nuestros fiscales sepan o tengan un conocimiento claro de qué herramientas tienen para el aseguramiento del proceso y para llegar a los fines del mismo, que obviamente los jueces podrán habilitar o no de acuerdo a la idoneidad de los pedidos. ¿Cuáles son esas principales modificatorias al Código Procesal Penal? Por ejemplo, es el proceso inmediato, lo que hablábamos hace un rato con el amigo Edson, con los chicos de acá, la colaboración eficaz, que vemos que también es una herramienta bastante utilizada, principalmente como elemento de convicción, parte de los aspirantes para lograr en primer término medidas coercitivas de naturaleza personal o real, y que, bueno, hasta el momento no se ve en jurisprudencia ya en sentencias, pero sí muy probablemente eso sirva o para bien o para mal en determinados casos, ¿no? Para cuando hay un colaborador ya debidamente con una sentencia propia, sirva para sentencias de otras personas. Y principalmente, yo lo he puesto en un punto aparte, la ley contra la criminalidad organizada, que ha dado pues incluso un mayor endurecimiento incluso de las modificatorias del propio Código Procesal Penal, ¿no? Estamos hablando pues de márgenes de excepción en la forma de investigar, en las medidas limitativas del proceso penal, en los plazos de investigación, en los plazos de la prisión preventiva, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. La prisión preventiva, la tardía reacción ante el Leviatán, ¿no? ¿Se critica con razón a la prisión preventiva en nuestro país? Sí. Sí, efectivamente, y no lo hacemos desde el día de hoy. Hay quienes hemos dedicado muchos años, prácticamente desde que empezó a correr el Código Procesal Penal, en criticar instituciones como la prisión preventiva, tratar de ponerle límites. Tanto es así que, si se dan cuenta, la primera casación, fue por allá por el año 2008 aproximadamente, era sobre prisión preventiva. Han habido diversas casaciones, vamos a ver algunas aquí, que han tratado de limitar, definir, demarcar, establecer parámetros o límites a la prisión preventiva, pero que muchas veces esas discusiones se daban pues únicamente en determinados círculos. Tal vez los que actualmente se quejan o también aquellos que apoyan a la prisión preventiva no se daban cuenta de que estábamos discutiendo este tema y de la importancia que tenía. Decir pues que estás a favor o en contra de la prisión preventiva sin saber todo aquello que vino desde un inicio es irresponsable, subirse únicamente al barco de la moda. Eso es en una opinión personal. Se critica con razón a los que recién se dan cuenta del problema también. Por eso estamos señalando pues que la prisión preventiva no es un tema de ahora, es un tema que viene desde el año 2006 y que ha sido materia de múltiples casaciones, acuerdos plenarios, acuerdos de las cortes, etcétera, etcétera. Los logros de las investigaciones en los casos de corrupción y lavado son evidentes, es una verdad irrefutable. Hay actualmente un avance dentro de las investigaciones. Obviamente se está, como quien dice, tocando a aquellos que en determinado momento pensábamos que jamás iban a tener siquiera una investigación abierta. Pero todo eso siempre está debidamente fundamentado, debidamente justificado. Eso es lo que se puede tratar de conversar, tratar de debatir. Es importante estos espacios para que nosotros logremos tener una idea clara de si esos procesos están debidamente fundamentados, argumentados o no. ¿Por qué? Porque si no, únicamente estamos hablando de pulsaciones, reacciones, ideas que podemos tener de acuerdo a que si nos cae bien o nos cae mal un determinado candidato,
o un determinado político o un determinado funcionario, y no sobre si se está llevando un debido proceso. Los logros de las investigaciones, la reducción de los derechos de los investigados en estos casos son flagrantes, efectivamente. ¿Por qué? Lo hemos visto en determinados casos recientes, prefiero no personalizar, pero sí hemos visto que a partir de resoluciones que no están debidamente fundamentadas y que posteriormente han sido incluso materia de apelación y que se han incluso levantado, se han anulados, han vuelto a generarse un pronunciamiento o se está solicitando un nuevo pronunciamiento al respecto, se da cuenta que este primer fallo, esta primera decisión que se tomó no era el correcto. ¿Por qué? Porque no está debidamente argumentado, porque tal vez el juez únicamente sintió la presión mediática de que me pueden investigar. Por ejemplo, hace poco se dio el tema de la señorita esta que con su carro lamentablemente ocurrió este accidente de tránsito y mató a 2 personas, ¿no? Se estaba exigiendo pues que esta chica prácticamente ya esté condenada con un proceso inmediato, cuando lo real es que debemos investigar adecuadamente qué es lo que pasó. Podemos pensar que la chica pues es culpable, que la señorita es culpable, pero lo cierto es que tiene que investigarse ese caso. ¿Realmente un carro tocó alguna parte de este otro vehículo que propició el accidente? Tiene que averiguarse, tiene que verse los videos. En un primer momento el fiscal no tenía esos videos y tiene solamente 24 horas, 48 de acuerdo a la Constitución, pero todavía no está reglamentado, para lograr una investigación y recabar todos esos actos. Si no los recabo, si no los tengo, no puedo hablar pues de una prisión preventiva. Pero los legos y los medios de comunicación, que también exacerban a veces estos ánimos, exigían ya prácticamente que esta chica esté condenada, cosa que no puede ser. Esta chica pues se levantó su detención, se fue a su casa y después pues volvió a la presentación de los cargos, pero prácticamente pues se hizo leña de ese fiscal, tanto es así que se le abrió una investigación. Eso es correcto, eso es incorrecto, tenemos que ver, tenemos que lograr entender cuál es la importancia del proceso y de estar enterado de sus instituciones, de sus plazos, de su trámite. Por eso nos preguntamos, ¿la presión mediática afecta a los administradores de justicia? Es inevitable. Tendría que ser una computadora, tendría que ser una persona que vive en otro país o prácticamente en otro planeta para que la presión de los medios, de la población no les afecte. ¿Cómo tiene que evitarse eso? Bueno, pues fundamentando tu resolución. Una resolución tiene que estar debidamente fundamentada, porque es una expresión de la opinión de una persona. Obviamente hay una carga emocional, una carga exterior que puede afectar al juez, pero creo que precisamente el profesionalismo del magistrado está en evitar esa carga, en evitar que los medios de comunicación o las opiniones del grueso de la población no nublen su juicio y que él decida no en torno a lo que son las voces colectivas, sino en torno a los elementos de convicción que pueda recabar o a las pruebas que puedan ser materia de evaluación al momento de sentenciar. ¿La publicidad de las diligencias preliminares es necesaria? Sí, pero no su sobreexposición. La televisación de las audiencias, por ejemplo, de prisión preventiva me parece un exceso. Tal vez no todos estén de acuerdo, tal vez no todos compartan esta idea, pero me parece que si estamos hablando que la presunción de inocencia está ungida a la persona desde el inicio hasta la sentencia que lo pueda condenar o lo pueda absolver, no tendría por qué tenerse ese nivel de sobreexposición. Por ejemplo, en algunos casos se vio determinados investigados pues con un chaleco de detenido, posteriormente se vio a personas pues que exhibían sus males, que estaban, se exponen muchos temas personales respecto a los temas de arraigo personal, de arraigo familiar, de arraigo domiciliario. Esos temas no tienen por qué, en mi opinión, muy personal obviamente, no tienen por qué ser sobreexpuestos, por lo cual me parece que transmitir audiencias en las cuales se ve
temas tan primigenios como la prisión preventiva, me parece sobreexponer una causa e incluso afectar la presunción de inocencia, ¿no? Es una opinión muy personal que he visto a partir de todos estos procesos mediáticos que incluso me ha tocado participar y en los cuales he visto pues que muchas veces los administradores de justicia se pueden sentir presionados o afectados, ¿no? Volviendo al tema norteamericano, por ejemplo, el tema de Alejandro Toledo, con todo lo que se tiene contra él, pues nunca ha sido televisado en las audiencias. Nunca fue televisado en las audiencias. El tema de O.J. Simpson tampoco fue televisado. El tema de Michael Jackson tampoco fue televisado. Todos esos temas se manejaban en una reserva absoluta. ¿Por qué? Porque otra cosa afectaría la presunción de inocencia del investigado, del procesado. La siguiente, por favor. Bueno, hablando ya un poco más sobre la prisión preventiva, habríamos que decir pues que es una medida coercitiva que tiene un fin asegurativo dentro del proceso. Lo que queremos es que la persona llegue hasta el fin del proceso y tenga una sentencia a partir de los elementos de convicción recabados y que se discutirá si al final son prueba idónea o no para llegar a una decisión. Dentro de la prisión preventiva tenemos que destacar primero su carácter excepcional, ¿no? La libertad del sujeto prima en el proceso. ¿Por qué decimos esto? Porque si no hay alguna otra medida que nos permita asegurar la presencia de la persona, por ejemplo, un impedimento de salida, el pago de una caución, la suscripción del registro biométrico, la presentación pues, de una información de las actividades de la persona. Si eso no es suficiente, si se dan los 3 presupuestos que vamos a pasar a ver más adelante, pues podemos hablar recién de una prisión preventiva. No debe ser vista como una medida preferente de alcanzar el aseguramiento del proceso. Por eso estamos diciendo pues, que es un tema residual. Si no existe otra medida aplicable para asegurar el proceso, recién aplica evaluar los presupuestos copulativos de la prisión preventiva. Viéndonos a un tema más real, el Poder Judicial informó que actualmente la población penitenciaria es de 91.283 personas. De estas, 55.358 se encuentran purgando pena privativa de libertad, pero 35.900 personas están todavía con una prisión preventiva. Vale decir, estamos hablando de que prácticamente el 40% de los internos no tiene condena. Eso no es bueno, no es saludable para nuestra administración de justicia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los presupuestos principales? Por ahí vamos a hablar de otros presupuestos que ya la jurisprudencia ha establecido, pero ¿cuáles son los presupuestos que la norma, que el cuerpo normativo procesal exige para la imposición de la prisión preventiva? El artículo 268 del Código Procesal Penal establece pues que estos 3 elementos son copulativos, es decir, que los 3 tienen que concurrir. En primer lugar están los graves y fundados elementos de convicción, es decir, aquello que se haya recopilado durante las diligencias preliminares y nos permitan establecer el grado de responsabilidad o vinculación del delito por parte del investigado. Después, el segundo es que la pena probable sea mayor a 4 años de privación de la libertad. Y el tercero es el llamado peligro procesal, que como vamos a ver, la jurisprudencia ha establecido como el elemento copulativo principal a discutir. Este tiene 2 vertientes. Primero es el peligro de fuga, es decir, la posibilidad de que la persona se sustraiga de la investigación o del proceso. Y segundo, el entorpecimiento de la actividad probatoria. Vale decir que esta persona se logra acreditar que trastoque prueba, que trate de influir en testigos o que entorpezca de alguna manera u otra la pesquisa. Siguiente, por favor. Acá vamos a hablar un poco del aporte de la argumentación jurídica en el proceso penal, a través del llamado test de proporcionalidad de la prisión preventiva.
Esto fue introducido a partir de la casación 626-2013 de Moquegua, que estableció otros 3 requisitos, además de los antedichos, para evaluar la prisión preventiva, y que tienen que ser discutidos dentro de la resolución, o mejor dicho, tienen que figurar en la resolución que imponga una privación de la libertad por prisión preventiva. En primer lugar, está la proporcionalidad de la medida. La proporcionalidad entendida dentro de 3 puntos: la idoneidad, la proporcionalidad y la necesidad. Esto pues no es únicamente un comentario, no es repetir argumentaciones, pues yo he visto en algunas decisiones judiciales que lamentablemente se repiten estos argumentos prácticamente como una plantilla, y cuando tiene que ser un razonamiento de por qué es idóneo, es proporcional y es necesaria esta medida. Después es una evaluación adecuada del riesgo procesal, no solo si concurre el peligro de fuga y el entorpecimiento, sino si estos son elevados o leves. Por ejemplo, si existe peligro procesal, pero este es leve, no podemos imponer una prisión preventiva. De acuerdo a la intensidad pues, de este riesgo procesal es que se impondrá la medida coercitiva correspondiente. La duración de la medida también tiene que ser evaluada. El pedido que muchas veces hacen en determinados requerimientos es el pedido máximo, y el juez, sin evaluar cuánto o por qué está pidiendo eso, le da la prisión, el plazo máximo. Por ejemplo, hemos visto hace poco que en el tema de los árbitros, el fiscal estaba requiriendo 36 meses, pero el juez, el ACUO optó por que se imponga solamente 18 meses. Señaló pues que era el tiempo necesario para que termine la investigación, pero en la apelación se vio que el fiscal estaba pidiendo insistía en que se le dé 36 meses de prisión preventiva. ¿Qué quería decir eso? Que bueno, puede ser, lo digo desde mi posición porque yo he intervenido en ese proceso. Eso también tiene que ser aclarado para que no se vea un tema parcializado. Tal vez soy parcializado porque participo en ese proceso, pero eso quiere decir que se podría estar requiriendo detener para investigar, cuando es todo lo contrario. Yo investigo y a partir de lo que investigo, detengo, si cumplo con los elementos copulativos. Siguiente, por favor. El Acuerdo Plenario 1-2017 ciñó algunos estándares para la imposición de la prisión preventiva. Si bien hablaba de lavado de activos, establecía algunos criterios, principalmente de la llamada sospecha, para pasar las distintas etapas del proceso. Por ejemplo, se establecía que cuando existía una sospecha inicial, es decir, algo bastante leve, un indicio que nos puede indicar que podría acá existir un delito, había la posibilidad de la incoación de diligencias preliminares, de inicio de diligencias preliminares. Oye, ¿sabes qué? Acá encontramos una persona muerta, tiene no sé, tiene dos heridas de, al parecer, un objeto punzocortante a la altura del yugular y otra a la altura del pecho. Yo dudo que sea un suicidio, ¿no? Creo que cualquier fiscal diría eso. Entonces, esta es una sospecha de que muy probablemente esta persona ha sido objeto de o ha sido pasible de un homicidio. Claro, puede ser una legítima defensa, pero por eso se tiene que investigar, se tienen que iniciar las diligencias preliminares. Después está la sospecha reveladora, es decir, cuando ya se puede formalizar la investigación. Ya hemos recopilado elementos que permiten establecer que existe un delito y que eso está relacionado a una persona, a un determinado ciudadano debidamente identificado, o que que es investigado en este procedimiento del cual estamos hablando hipotéticamente, y eso implicaría la llamada sospecha reveladora. Después está la sospecha suficiente, que ya implicaría la emisión de la acusación y del auto de enjuiciamiento. De ahí veremos pues que la sospecha suficiente está nuevamente regulada en el siguiente acuerdo plenario a discutir. Pero la sospecha suficiente es cuando ya, habiendo concluido la investigación preparatoria, recopilando todos los elementos de convicción que hayan podido reunirse en el plazo correspondiente y habiéndose filtrado en la audiencia de control,
etapa intermedia, podemos hablar pues tanto de una acusación como de un auto de enjuiciamiento. Superior a eso está la llamada sospecha grave, es decir, tiene que haber una sospecha superior, de acuerdo a este acuerdo plenario 1-2017, tiene que haber una sospecha superior al de la emisión de la acusación para pensar en una prisión preventiva. Esos son los 4 niveles de sospecha que impuso el acuerdo plenario 1-2017. Siguiente, por favor. Pero este año, hace pocos meses, salió a la luz el acuerdo plenario 1-2019, nuevos criterios para la imposición de la prisión preventiva, el cual hemos dividido en algunas ideas para discutir de acuerdo a cada fundamento jurídico. En primer lugar, este acuerdo plenario 1-2019 resalta el carácter instrumental de la medida de prisión preventiva al no ser un fin en sí mismo, sino que tiene una vinculación directa con la sentencia. Debemos evitar pensar de que la prisión preventiva pues es un adelanto de pena, es una venganza, es una retribución, es algo que bien merece la persona porque está metida en tal o cual circunstancia o situación, sino que es algo que nos va a permitir hallar la verdad, que nos va a permitir lograr el esclarecimiento de los hechos. ¿Tiene legitimidad constitucional la prisión preventiva? Sí, efectivamente, tiene una legitimidad constitucional, en tanto, como hemos dicho, no es una pena anticipada, ni es un acto preventivo, ni tiene una finalidad retributiva. Eso está en el fundamento jurídico 5 y en el fundamento jurídico 6 del acuerdo plenario 1-2019. Había olvidado señalar que el carácter instrumental estaba en el fundamento jurídico 4. En el fundamento jurídico 9 se señala pues que la prisión preventiva es excepcional, resalta este carácter. Únicamente cuando no se puede imponer ninguna otra medida que asegure los fines del proceso, se impondrá siempre que cumplan con los presupuestos normativos. Después, el propio acuerdo plenario habla en el fundamento jurídico 15 y 16 que se consagra la necesidad de fundamentar la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. Es decir, no puede ser una plantilla, no pueden ser ideas reiteradas. Cada caso particular tiene que tener un razonamiento, tiene que tener una argumentación respecto a la proporcionalidad, entendida pues como necesidad, idoneidad y proporcionalidad propiamente dicha. Después, en el fundamento jurídico 17 se habla de la debida motivación de las resoluciones que dicten la prisión preventiva. Si bien esto no debe ser entendido como que todas las resoluciones pues tienen que estar perfectamente redactadas y después leídas las mismas, ¿no? Sino que tienen que condensarse las ideas que se expresan a partir de del debate que se dé en la audiencia de prisión preventiva. Siguiente, por favor. La Corte Suprema de Justicia de la República señala que en determinados casos, si bien por lo general se exige sospecha grave, lo que hemos visto en el anterior acuerdo plenario del año 2017, en los que pueda requerirse prisión preventiva, se puede pedir esta medida coercitiva de naturaleza personal apelando a la sospecha fuerte. Ese es un nuevo nivel de sospecha que impone la Corte Suprema. Esta sospecha fuerte que es mayor a la sospecha suficiente, pero que no necesariamente puede llegarse al inicio de juicio oral. Cuando hablamos de la sospecha suficiente es lo que señalaba el acuerdo plenario 1-2017 es que ya podía hablarse de auto de enjuiciamiento, pero acá se habla que no necesariamente podríamos hablar de auto de enjuiciamiento, por lo cual podríamos de señalar que sí podría llegarse una acusación, o sea, a la emisión de un dictamen acusatorio, que tendría que evaluarse recién en la etapa intermedia. O sea, no sabemos bien dónde ubicar la sospecha fuerte, si es debajo de la sospecha suficiente o es arriba de la sospecha suficiente. Estamos en ese debate. Sería bueno que la Corte Suprema lo aclare. Eso está en el fundamento jurídico 24. Si se hace necesario una imputación concreta en el requerimiento de prisión preventiva, sí, se señala.
Lamentablemente, en algunas resoluciones que he visto, principalmente en temas de anticorrupción, se hablaba pues que no era necesario una imputación concreta al momento de hablar o discutir la prisión preventiva. Esto ya ha sido absolutamente descartado por ese propio acuerdo plenario y se menciona en 3 momentos: en el fundamento jurídico 14, en el fundamento jurídico 25 y en el fundamento jurídico número 27. Se establece que el plazo de la prisión preventiva también debe estar adecuadamente motivado y que, como hemos reiterado, como hemos señalado, no se detiene para investigar, sino que a partir de lo investigado procederemos a imponer una medida coercitiva que sea acorde a los riesgos que desprende el proceso. Eso está en el fundamento jurídico 56 hasta el fundamento jurídico 61. En la audiencia se discuten cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva, pero estos deben ser debatidos en un tiempo razonable y, cito expresamente lo que dice la Corte Suprema, sin largas ni tediosas exposiciones. Eso lo dice en el fundamento jurídico 62 y en el fundamento jurídico número 67. Se está tomando eso en cuenta a partir de determinados casos en los que se vio pues una audiencia de prisión preventiva que duró un mes y que la verdad fue bastante tortuosa, pero solo un comentario, ¿no? Finalmente, la resolución de la prisión preventiva, si bien puede ser oral, debe constar por escrito por seguridad jurídica de las partes. Y si bien no es transcripción exacta, sino que indica en pocas líneas el argumento esencial del razonamiento judicial, la base de la sospecha fuerte y el riesgo procesal. Eso está en el fundamento jurídico 68 y en el fundamento jurídico 72. Bueno, eso es más o menos la exposición que habíamos dado, que hemos ideado para este tema un poco más dinámico. Les agradezco la atención, la oportunidad y bueno, estoy presto a las preguntas.